En nombre de Dios y en la patria se abre la sesión. Bien, muy buenos días a todos los señores senadores, ministros, subsecretario, fiscal, representante de Carabineros de la PDI, a la Secretaría, por cierto, y a todos quienes nos acompañan de oyentes en esta comisión. Estimado secretario. Señora Presidenta, muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días, señor ministro. Señora Presidenta, no tenemos cuenta para esta sesión y por tanto correspondería entrar directamente en la tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Para esta sesión, señora Presidenta, han sido invitados el Ministro de Justicia, que se encuentra con nosotros, y la Ministra del Interior, que ha presentado su excusa para asistir a ella y ha nombrado en su representación al Subsecretario de Prevención del Delito, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias, señor secretario. Hoy día nosotros, al término de esta, o antes del término de esta comisión, pretendemos votar en general este proyecto, así lo acordamos en la sesión pasada. Nos faltaba escuchar al Ministerio del Interior. Ha sido solicitado por distintos senadores acá en la comisión, especialmente por el senador Durresti, ¿no es cierto?, escuchar no solamente al señor fiscal nacional y al ministro de Justicia, sino que también a las policías. También hemos escuchado al defensor nacional y la razón de invitarlos y que nos expresen su opinión respecto de este proyecto es por distintos temas, porque creemos que el tema de la persecución penal debe verse como un todo, en una estructura y en algo armónico en que las distintas instituciones, ¿no es cierto?, actúen intergenciadamente. Entonces, queríamos conocer, señor subsecretario, la visión del Ministerio del Interior respecto a este proyecto, cómo el aumento de fiscales también, ¿no es cierto?, aumenta o afecta en las dotaciones de Carabineros y la PDI. Algo ya discutimos de ese tema en la sesión pasada, y también le preocupaba al senador Durresti y al resto de la comisión, ¿no es cierto?, el hecho de los sistemas de información. Aquí se ha hablado muy bien del BUD, que el Ministerio Público ha estado y ahí se ha hecho una gestión importante tratando de fortalecerlo, y ha tenido un uso importante, no solamente por el Ministerio Público, sino que por otras instituciones. Pero también se habló que las policías, más que este BUD, utilizarían el Observatorio Nacional de Homicidio. Entonces, un poco saber cómo conversan estos u otras plataformas o bancos de datos que puedan existir, y cómo hacerlo más eficiente desde la estructura del Estado, ¿no es cierto?, para que todas las distintas instituciones que de alguna manera, vuelvo a decir, inciden en la persecución penal, cuenten con la misma información y con un fácil acceso a ello. Y cómo el hecho de que puedan existir distintos bancos de datos o plataformas con información puede afectar o perjudicar a esa persecución penal. No sé si alguno de los senadores quiere señalar algo más o le damos inmediatamente la palabra a senador Piu. Le pido que sea lo más breve posible, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio saludar a los integrantes. Solo recordar, estoy también presidiendo la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, porque este es un tema sistémico, no es solo el Ministerio Público que vamos a ver ahora, por eso es tan importante la presencia de los otros ministerios, y lo que usted acaba de señalar respecto a este traspaso de datos armonizados es con interoperabilidad, certeza jurídica de actos digitales. Y esto va a requerir obviamente de una nueva identidad digital provista por el Registro Civil, de verdad, y sistemas de trazabilidad e integridad, la interoperabilidad en sí. Esto, señora Presidenta, va a ser visto el día lunes 22 en un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esperamos a las 16 horas, firmado la ministra Toá con el presidente del Senado, para sacar lo que se le ha llamado como una ley de armonización digital. Entonces, este es un tema sistémico que va bastante más allá de solamente lo que estamos viendo, para que así sea considerado y el Ejecutivo pueda cumplir el compromiso el día lunes 22, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Señor subsecretario, tiene usted la palabra.
Muy buenos días, señora presidenta. Gracias por la invitación y por intermedio suyo saludar a senadoras, senadores y también a ministros, al fiscal nacional, nuestros carabineros, nuestra policía de investigaciones y las otras instituciones aquí presentes. Efectivamente, yo tocaré dos puntos, daré respuesta a los dos puntos que usted menciona, el primero de forma más breve y el segundo de forma más extensa, pero el primero y que tiene que ver cuál es el punto de vista respecto a iniciativas que apuntan a robustecer las instituciones, a ampliar las capacidades, ya sea tanto en cobertura como recursos, como también en capacidades humanas. Para nosotros como Ministerio del Interior y Gobierno de Chile es algo absolutamente prioritario y que definimos al llegar al gobierno que era necesario robustecer y hacer crecer las capacidades institucionales, y creo que, y no me equivoco en esto, es algo que fue también muy compartido con las distintas fuerzas políticas y de manera muy transversal acá en el Senado como en la Cámara. Por eso hemos avanzado en proyectos tan importantes. Esto no se trata solamente de incrementos en la capacidad, sino que también de complementos, y ahí quiero destacar, por ejemplo, esfuerzos paralelos que se han hecho por liberar recursos, en este caso, por ejemplo, policiales, gracias a la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, lo que estamos haciendo con los municipios, que no solamente apuntan a un incremento de números, sino que a incrementar la efectividad de la función. Entonces es en ese marco que también se ha hecho un trabajo conjunto al Ministerio Público, parte de la definición presupuestaria del año 2023, como también la del año 2024, y es en ese marco que ahora paso al segundo punto y a dar respuesta particularmente a la solicitud que se nos hizo respecto a la información y los mecanismos y bases que existen. De cierta manera, yo podría graficar esto, Presidenta, en una especie de tronco. Creo que la base unificada de datos, el BUD, opera como un tronco que es también un receptor de distintas fuentes, pero que además consta de dos aspectos. Uno que es el BUD operativo, y el BUD operativo está en manos del Ministerio Público, ya con un proceso de implementación importante y significativo, y también está el BUD analítico, que particularmente el BUD analítico sí ha presentado brechas distintas y desafíos particulares. Estos son anhelos que se vienen arrastrando de distintos gobiernos para que esto ocurra, y en cuanto al BUD analítico, lo que le puedo informar, al menos de forma de actualización, ya hemos avanzado bastante con el Ministerio Público para cerrar brechas que son particularmente tecnológicas y que tienen que ver con la homologación de las cifras. Entonces, nosotros el año 2023 suscribimos un nuevo convenio que se está ejecutando, y ya para el año 2024 tenemos, al menos durante el primer semestre, una expectativa bastante significativa de la operatividad ya de esta base de datos. Entonces, este tronco se nutre de distintas fuentes, y creo también relevante aprovechar esta oportunidad no solamente para aclarar el estado actual de cada una de esas fuentes de información, sino que por sobre todo cómo estas se tienen que interconectar y vuelven a este tronco que es el BUD. Se mencionó, por ejemplo, y voy a partir por ahí, la creación del Centro Nacional para la Prevención de Homicidios. Este es un centro que se crea el año 2022 y que se nutre del Observatorio de Homicidios, que es un convenio que se firma con distintas instituciones, entre ellas el Ministerio Público, nuestra Policía de Investigaciones, nuestros Carabineros de Chile, Gendarmería, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de la Mujer, y lo que buscaba, el objetivo de esto que se instala en el año 2022, es que Chile de una vez por todas tuviese una cifra unificada de homicidios. Como usted bien sabe también, Presidenta, y algunos senadores que están acá, por mucho tiempo también de forma las instituciones internacionales, multilaterales, mencionaban que Chile estaba muy al debe en la forma en que se reportaban los homicidios. Pero esto no era solamente una cifra única que nos permitió decantar en una tasa que fue hecha pública durante el año 2023, pero además retroceder un poco hasta el 2018 y depurar y constatar la presencia de una cifra unificada en ese rango de tiempo que nos permitió también avanzar. Pero como dije, no era solamente una cifra, sino que también el trabajo que llevamos adelante nos permitió que existiera información detallada respecto a los contextos donde ocurrían los homicidios, las víctimas, victimario, un perfilamiento, los horarios donde estos ocurrían, los lugares, el arma que era usada, cuando era usada un arma, siendo armas blancas, armas de fuego o también otros tipos de mecanismos para ejecutar esos homicidios. Y eso decantó, Presidenta, en el informe, primer informe nacional de homicidios consumados, que es un documento bastante detallado, que ha sido reconocido
al menos ya este año por el Banco Interamericano, la Organización de Estados Americanos, como un avance muy significativo en la calidad de la información y la complejidad que esto contiene. Esto permite que ahora de forma permanente el Observatorio de Homicidios trabaje con las distintas instituciones y se basa principalmente en un mecanismo de depuración. Y ese mecanismo de depuración, ¿qué es lo que va haciendo? Es que vamos analizando caso a caso cada uno de los homicidios. Hay procesos, ¿no es cierto?, investigativos que después decantan en procesos judiciales y que nos permiten determinar si al final del día se trató o no de un homicidio. Dicho en simple, hay muchos casos policiales que son inicialmente reportados como lesiones graves o casos que son presentados como suicidio. Hay casos que son presentados de una forma, pero después el proceso permite que definamos si efectivamente se trataba de un homicidio o no, o incluso en algunos casos que fueron reportados inicialmente como tal y que después decantan en que no fueron. Entonces eso es lo que nutre y permite que tengamos este informe de homicidio y que lo hemos hecho público con el Ministerio Público, lo hemos hecho público con las distintas instituciones. Entonces esta sería como una rama más que también ahora lo que estamos haciendo con la subsecretaría es que los datos de este observatorio, de este centro de homicidio, también sean parte del BUD analíticos, o sea que sean cifras que van a estar a disposición también de este sistema. La segunda base de datos más conocida, Presidenta, y que es de público acceso, es el SEAD, que lo alberga además la Subsecretaría de Prevención del Delito, y eso particularmente se compone de la información de los casos policiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y también pasa por un proceso de depuración, porque de repente hay casos que están doblemente reportados, ¿no es cierto?, o un caso que se reporta tiene, por ejemplo, más de una víctima, entonces esto se limita al caso policial y esto es administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y es de libre acceso. En tercer lugar, y esto también es una de las ramas que nutre al BUD analítico. En tercer lugar está la otra fuente de información que además también es pública, que es el STOP de Carabineros. Nosotros como gobierno publicamos el nuevo reglamento, hicimos un par de mejoras bastante sustantivas. Una de ellas es que terminamos con la categoría de delitos de mayor connotación social y el país se transformó en un país pionero en América Latina que ya empieza a categorizar los delitos por daño. Esa categorización no afecta a la información que es nutrida a las otras bases de datos, sino que es una categorización también operativa que nos permite priorizar la acción policial y particularmente preventiva y también al mismo tiempo transforma la plataforma de Stop en una plataforma que estaba solamente ligada a entregar cifras al público a una plataforma que ahora también por primera vez permite entregar información de rendimiento operativo, cuántos operativos se están haciendo en una comuna, cuántos controles de identidad, etcétera, y eso al ser una rama muy importante y una rama bien pública, también es una de las ramas que nutre a este tronco que es el BUD analítico. Hemos trabajado también en otros elementos que me parece importante destacar, Presidenta. Lo primero es que con la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, que después de 14 años logramos aprobarla en 4 meses, particularmente por un esfuerzo inicial que se hizo aquí en el Senado, en la Comisión de Seguridad Pública, también esa ley viene aparejada con bases de datos. Se van a generar nuevas bases de datos que van a estar en manos administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una de ellas la base de datos de los guardias de seguridad privada, de los vigilantes privados, de las empresas dedicadas a seguridad o a tecnología relacionada a seguridad y que van a permitir también generar una gama importante de información que tiene que estar interconectada. El proyecto de municipio que también estamos tramitando en este momento en la Cámara de Diputados, además también crea una base de datos unificada de los funcionarios de seguridad municipal a nivel nacional, que también va a permitir que gracias a esto se cruce con otras fuentes de información y al final del día, Presidenta, y con esto cierro para responder preguntas si lo estiman necesario, creemos que el avance que ha sido necesario dar, ya sea gracias a la creación de nuevas bases de datos, producto de nuevas leyes y regulación,
como también de convenios que han permitido, por ejemplo, la creación del Informe Nacional de Homicidios Consumados. Sin duda era una deuda muy necesaria que teníamos, y claro, tenemos un elemento central que es fundamental y que tiene que ver con la interconexión, y repito, lo que hoy día permite esa unificación es el Banco Unificado de Datos, y que el día de mañana también nos va a permitir complementar uno de los compromisos importantes que el presidente de la República hizo en materia de seguridad en su última cuenta pública, que son los Centros Unificados de Televigilancia e Inteligencia Artificial. Eso es algo que hemos conversado harto con el senador Pug, ¿no es cierto?, de qué forma interconectamos las tecnologías que tenemos, y para que esas tecnologías puedan funcionar, se nutren de bases de datos. El objetivo inicial que nos pusimos es que se nutra de la base de datos de personas desaparecidas, de personas que están extraviadas, ¿no es cierto? La segunda, de la base de vehículos, que se nutre particularmente de los portales detectores de patente para seguir bajando el robo violento de vehículos, y también la base de personas que tienen deudas pendientes con la justicia, léase también la subcategoría de lo que se llama normalmente como prófugos de la justicia, etcétera. Entonces, por eso mismo le hemos dado un empuje bastante importante durante el 2023 y el 2024 al BUD, porque creemos que la experiencia que ya de BUD operativo está implementada con el Ministerio Público tiene que ser rápidamente complementada con el BUD analítico para que esto pueda avanzar de la manera correcta. Eso por mi parte, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta. Senador Piu. Muchas gracias, señora Presidenta. Valorar la presencia del subsecretario de Prevención del Delito. Sabemos que la ministra está un poco más complicada, pero lo que tenemos que entender es el problema sistémico. La prevención del delito es una parte y obviamente se requiere mucha data. Esa data está distribuida en demasiados sistemas. Por lo tanto, todas las concepciones antiguas del BUD hay que dejarlas en el pasado. Yo después, señora Presidenta, le pediría al fiscal nacional si él puede reflexionar al respecto. Porque más que interconexión, como señaló en las últimas palabras, es interoperabilidad. Y es interoperabilidad de 4 capas. O sea, este es un tema, no es técnico, este es un tema legislativo primero, que es la capa más importante. Necesitamos un marco jurídico de gobernanza e interoperabilidad del Estado, que no existe. No existe. Estamos recién, sacamos la ley para traspasar la visión de gobierno digital de la SECPRES a ser Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, para darle por lo menos el carácter de cartola. Tenemos que pasar de la gestión documental de PDF, Word, Excel, a la gestión transaccional, con hechos concretos, porque después los informes y los reportes salen instantáneos, no hay que generar otro sistema. Entonces, este es un cambio de paradigma. Dejar de hacer las cosas como lo estábamos haciendo, porque no vamos a lograr alcanzar la velocidad que se requiere para enfrentar al crimen organizado, que es a una velocidad gigantesca. Y nosotros estamos construyendo con máquinas de escribir, los computadores del siglo XXI como los usamos ahora, para perseguir a gente que va a la velocidad de la luz. Entonces, lo primero, ese marco jurídico no está. Lo segundo, la capa organizacional. ¿Qué se entiende por cada dato? Fíjese, yo al ministro de Justicia le podría preguntar qué entiende usted por código. El ministro me va a decir, bueno, código del trabajo, código laboral, todos los códigos que él conoce. Entonces, si le pregunto a un ingeniero qué decir código, bueno, Pascal, Basic, no nos entendemos. Señora Presidenta, ese problema, no nos entendemos. Tampoco tenemos ese concepto de qué entendemos cada organización por el dato. Entonces no vamos a poder fusionar información si no estamos hablando de lo que entendemos. El tercero, el semántico. Y esta capa semántica es fácil porque están los diferentes protocolos. Si las data viene el servicio médico legal, probablemente va a estar en HL7, que es lo que se ocupa en el sistema de salud, y que tiene que conversar con algo que puede estar en XML, no sabemos, es un tema bastante técnico. Pero la más compleja de todas, es la que le da la certeza jurídica, es la capa de interoperabilidad técnica, que es, como quien dice, el camino. Y eso es encriptación, ojalá con blockchain, para evitar que nadie cambie los datos, porque si los datos se cambian, se pierde. Bueno, este modelo 4 capas es el modelo europeo, señora Presidenta. Esto es lo que estamos pidiéndole al Ejecutivo, una ley de gobernanza e interoperabilidad de estilo europeo. Si ahora vamos a firmar el acuerdo marco avanzado, tenemos que avanzar a eso. Entonces yo esperaría que subamos la discusión de nivel, la llevemos a lo que necesitamos, un instrumento habilitador, porque después las transacciones están todas autorizadas por el nivel de seguridad de la persona. Ese es el segundo punto, señora Presidenta. Me gustaría, si desde la Subsecretaría de Prevención del Delito tienen previsto el tema de acreditaciones de seguridad.
quién puede acceder y por qué a la información. ¿Cómo confiamos en una persona? ¿Qué medidas de confianza tenemos establecidas para que en el Ejecutivo y en todos los poderes ejecutivos, en todos los poderes del Estado, tengamos la certeza que las personas son tan honestas como dicen ser? O sea, si queremos prevenir el delito, tenemos que evitar que la corrupción ingrese. Y la corrupción ingresa porque llegan al precio, porque extorsionan, porque amenazan, por cualquier cosa. ¿Cómo vamos a prevenir eso? Entonces, este no es un tema de interconectar computadores. Llevamos interconectando computadores desde que se inventaron. Lo usábamos por teléfono, para los que no se acuerdan, ¿no? O sea, esto de la internet, los módems que sonaban con pititos, desde esa época traspasamos datos. Esto es mucho más complejo. Entonces, lo primero es, vamos a ir a una ley de gobernanza e interoperabilidad para que un sistema funcione con dos principios básicos, el once only, o sea, los datos los entrego una vez, no cada vez preguntando, oiga, su dirección, y sugiere, y oiga, no, si esto ya lo entregué, o sea, una sola vez. El Estado obligarse a pedir una vez ese dato, una vez. Porque si lo pido dos veces, voy a tener dos problemas, o sea, ¿quién es el por qué? Y ahí viene lo segundo, la fuente auténtica. ¿Quién es la fuente autorizada para entregar el dato? Porque ese es el dato real, el resto no va a servir. Y lo segundo, ¿cuál va a ser el mecanismo de acreditación de seguridad? ¿Cómo vamos a verificar que las personas tienen la autorización para acceder a la información? Y si es efectivamente esa persona. Todos los mecanismos de acreditación de seguridad, al menos los que yo conozco y he usado, se trabaja con una identidad robusta donde la persona no puede ser suplantada. No le entrego la clave de mi clave única, toma, hazlo tú. No se puede. Tiene que estar la persona, con su biometría, con su reconocimiento facial, sabiendo que es, y sabiendo que ese no está siendo amenazado, ni está ocurriendo nada. Insisto, la amenaza que estamos enfrentando es muy grande, tiene muchas capacidades, es muy rápida y es capaz de hasta eliminarnos a todos. Bueno, queremos que ocurra lo que ocurrió en Holanda, señora ministra, donde las más altas autoridades, por un tema de tráfico en los puertos, porque también uno podría llevarlo rápidamente. Senador, le solicito que sintetice, por favor, para que alcancen a hablar toda nuestra autoridad. Ni un problema. Agradezco la presentación, solo dejar las dos preguntas que he dicho y pedir, señora presidenta, que posteriormente sostengamos una reunión con el presidente del Senado para analizar el tema sistémico completo, porque esto nos va a llevar a varias reformas más. Gracias, presidenta. Dicho. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Subsecretario, tiene usted la palabra para contestar las dudas del senador. Bueno, efectivamente mi presentación se centró en el BUD analítico y por eso el foco principal tenía que ver con la necesidad de la conexión de las bases más que con el lado operativo. Con todo lo que dice el senador, absolutamente estoy de acuerdo. Reconozco la necesidad de la interoperabilidad y por eso mismo quiero solamente mencionar algunas cosas que yo creo que pueden ayudar a complementar un poco lo que aquí se ha dicho y solicitado. Teniendo en claro que la respuesta inicial se basó principalmente en el BUD analítico. Dicho eso, creo que es importante mencionar, y es algo que hemos visto con algunos senadores que están acá también, los elementos que están presentes en el nuevo Ministerio de Seguridad, donde ahí hay un paso significativo a que las cifras se traduzcan también en espacios que permitan coordinar la acción de las distintas instituciones, clarificando también cuáles son los espacios de trabajo donde esas cifras y esa información se transforma en decisiones operativas. Y esto va de la mano también en gran parte con el trabajo que a nosotros nos ha tocado hacer con ya sea gobiernos regionales o particularmente los municipios. Por eso mencioné la creación de este Centro de Inteligencia Artificial y Tecnología, que es el CIAT, que es el que estamos trabajando. Y senador, yo creo que justamente en el trabajo que se está haciendo ahí con nuestras policías, con el Ministerio Público, pero también con el sector privado, es donde estas discusiones están tomando lugar y que tienen que ver más que nada pasando más allá de la interconexión, pasando la interoperabilidad, pasando también a la respuesta y la coordinación de las instituciones en base a la información existente. Entonces, yo, y como lo he conversado con usted, también abrir las puertas. Ahí tenemos un consejo de asesores compuesto por la comunidad científica chilena, por distintas organizaciones, y creo que sería bastante beneficioso también ver de qué forma podemos complementar ahí, porque eso es pura operatividad al final del día. Y
de cierta manera, cómo conversa eso con lo que aprobamos en el Ministerio de Seguridad de la estructura de consejos regionales, consejos comunales, y cómo eso también conversa con el día a día, que creo que es también lo relevante y hacia dónde hay que llevar esta discusión. Lo último que quiero destacar, y mencionando también la aplicabilidad de esto, senador, tiene que ver con el proyecto de patrullaje inteligente que estamos haciendo con los municipios, como también hay software que nos permiten, no en un 100%, pero avanzar en pasos predictores respecto a dónde se concentraría, ¿no es cierto?, potencial de actividad delictual, dónde es más valioso adelantar la prevención del delito y la presencia territorial, y eso también nos ha permitido por primera vez interconectar datos territoriales municipales con bases de datos centrales que se transforman en decisiones operativas y que permiten coordinar a las distintas instituciones. No nos olvidemos que discusiones que hemos tenido particularmente en el marco del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad también han puesto sobre la mesa la claridad del mando en situaciones regulares, pero también en situaciones excepcionales, y eso es también un esfuerzo que quisimos clarificar en la ley de seguridad privada, porque la interoperatividad no es solo pública, bueno, y usted muy bien lo sabe, es también privada, y en un universo de seguridad privada que también ha progresivamente crecido y que también genera información y genera elementos muy valiosos, también hemos querido hacerlos parte de este esfuerzo conjunto por poner a disposición más y mejor información para más y mejor operatividad y tener resultados. Y lo último, Presidenta, que yo creo que uno de los elementos que sí tenemos que avanzar, particularmente en los esfuerzos de interconexión que dan paso a la interoperatividad, es ver de qué forma también podemos evaluar resultados. Y creo que ahí también hay una ventana importante, que todos estos pasos que estamos dando ahora, particularmente con este proyecto de ley y los otros que he mencionado, van a permitir que también las políticas públicas cuenten con mejores canales de evaluación. Gracias, subsecretario. Senador Durresti y luego el senador Cruzco. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al ministro, subsecretario, fiscal y todos los equipos de asesores, tanto de Carabineros como de la PDI, y qué bueno que continuemos la discusión que abrimos el día lunes. Y un par de temas, aprovechando que está el subsecretario de Prevención del delito, evaluar resultados. Yo lo que he pedido que particularmente en esta ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que creo que va a ser la ley más importante desde el punto de vista de reforzamiento de una institución que es pieza fundamental del engranaje del sistema de persecución penal, no podemos desaprovechar la oportunidad. E insisto y reitero mis críticas y observaciones. Es importante que estén el Ministerio Público con su fiscal nacional y sus equipos y las asociaciones para ver los aspectos técnicos, donde mejora el Ministerio de Justicia, que es sobre quien recae, digamos, el engranaje de justicia, pero también de interior. Y aquí es donde, aprovechando al subsecretario, un par de preguntas, subsecretario, a la vena. Evaluar resultados. Nosotros en las penúltimas reuniones tuvimos, al menos yo tuve conocimiento de que existe una institución que se llama el Observatorio Nacional de Homicidio. ¿Ya se refirió Ya, pero que lo estoy consignando. Ya. Efectivamente, aprovecho de interrumpirlo, si nos pudiera hacer llegar el informe. Sí, por supuesto, se lo muestro ahí para que lo vea. Ahí está. Se lo hiciera llegar a la Secretaría para que lo entregara a los senadores. Y subsecretario, entiendo y doy fe de que trabajan con él y es un buen elemento. A mí lo que me preocupa es el BUT, Banco Unificado de Datos. Es la instancia, es el instrumento idóneo para tener una mirada conjunta, única, de delitos, de homicidio, y creo que ese es el gran problema que tenemos. Nosotros hoy día en nuestra sociedad, la estadística es un arma arrojadiza del gobierno, la oposición o los sectores interesados, decir aumenta o no aumenta. Yo creo que es un dato objetivo. Yo comparaba el modelo del Banco Central. Cuando sale la inflación en Chile, nadie la discute. Uno alegará que le favorece, pero con eso se toman decisiones los bancos, uno paga su hipotecario, la UEF sube tanto, y todos tomamos una decisión en torno a eso, no se discute. Y yo creo que
como este proyecto importa al Ministerio Público, pero tiene impacto en los servicios que ustedes representan y también está Carabineros y Investigaciones, es que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque a mí la Asociación de Fiscales me entregaba un cuadrito sobre, no sé dónde lo tengo yo, sobre la proyección de fiscales y ya no sé dónde está, y PDI. Y preguntándole a la PDI, los números no calzan. Entonces, yo lo que quiero saber cuánto es la carga por fiscal, pero la carga efectiva, los juicios, no los archivos provisionales y toda esa cosa que la estadística cuenta, pero a mí me gustan los fiscales que van a juicio oral, po, que hacen la pega, y los de flagrancia que responden el teléfono cuando el homicidio a las 4 de la mañana, po, y se constituyen. Y no el fiscal que dice llámeme en la mañana. Y eso ocurre. Eso ocurre. Entonces, si hablamos de flagrancia, tener equipos de flagrancia y que estemos ahí levantando, y llegue el fiscal, y llegue la PDI o llegue Carabinero, y no tengamos simplemente aumentos exponenciales o aumentos de dotación, pero sin, como decía ya, evaluar resultados. Yo se lo he dicho en todas sus palabras, yo no estoy disponible para respaldar esta iniciativa si no hay efectivamente un compromiso de Interior, de Justicia, del Ministerio Público y de las policías involucradas acá en que esto se ordene. Porque creo que falta una mirada. Será el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que yo creo que es lo que todos anhelamos. Pero como eso no va a ser inmediato, yo al menos creo que este tremendo proyecto de fortalecimiento tiene que ir aparejados a resultados y a hechos concretos. ¿Quién te lo explica? ¿Quién va a ser integrante de la comisión ahora, cierto? ¿O no? Ya. Por aclamación. Por aclamación. ¿Se puede anticipar la presidencia o no? Ya. Kenneth nos hace una buena referencia, y lo digo porque nos toca intercambiar opiniones en la Comisión de Seguridad, de todo este sistema operativo. Si hoy día existen los algoritmos, existe la inteligencia artificial, existen instrumentos para saber. Yo creo, y no se enojen aquí las policías, que cada uno cuida su corral, po. Cada uno tiene sus intereses. Entonces no se comparte información. Hay una asimetría en número entre Carabineros y PDI brutal, y creo que no se comparte opinión. Yo en eso también, y preguntar, para hacer preguntas concretas, Fiscal Nacional o su equipo, ¿cómo se distribuyen las causas cuando las investiga Carabineros o PDI? ¿Cómo yo les puedo contar la experiencia que viví a propósito cuando me cogotearon? Y que es para reír, es para hacer un libro. Llegó el OS no sé cuánto, hizo todo el trabajo de levantamiento, el fiscal llegó como a las 3 horas y dijo, no, esto lo va a hacer la PDI. Y a las 2 de la mañana llegaron 2 PDI para interrogarme por 8ª vez lo que ya le había contado, y todo el trabajo que había hecho Carabineros, nada. O sea, para historias así deben haber un doctorado. Entonces preguntarle, fiscal nacional, ¿cómo se distribuyen quién hace las investigaciones? ¿Es turno? El delito común y corriente, no digo el delito complejo, que seguramente tienen especialización, pero el fiscal a cargo de la causa le asigna la orden de investigar ¿a quién? Eso. Gracias, senador. Senador Cruz Coque. No, Presidenta, prefiero que avancemos porque hoy día vamos a votar y la verdad que este tema, y eso sí, dado que tenemos que enfrentar un proyecto de ley que ya existe y donde tenemos que ver la situación de los abogados asistentes, de la suficiencia de la dotación propuesta, de aquello que nos ha informado la misma Asociación de Fiscales respecto de los distintos informes, respecto de la cantidad de fiscales que se necesitarían y cómo esto podría desatorar un poco la cantidad de causas que llevan, o la situación de los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, para remitirnos un poco a este proyecto en particular, porque la verdad que, no digo que esto sea rizar el rizo, pero la verdad que es tan amplio finalmente todo el tema, y hay otras comisiones de seguridad que también ven este tipo de materia, que yo preferiría que
a efectos de que podamos avanzar finalmente, y dado que efectivamente hemos postergado la votación de este proyecto, podamos ser muy específicos en aquello que el proyecto propone, porque si no, podemos iterar una cantidad de información en materia de delincuencia, de homicidio, de seguridad, que es enorme y que preocupa mucho a la población, pero creo que hoy día tenemos que abocarnos a este proyecto y votarlo en general primero. Gracias, senador. Subsecretario, tiene usted la palabra y después el señor fiscal. Gracias, presidenta. Efectivamente, tomando lo que dice el senador, nosotros estamos disponibles para enviarles también esta información al senador. Creo que yo partí explicando que esto era una especie de ramas que nutren un tronco central. Respondimos también lo que planteó el senador Pug y le haremos llegar todo lo... Perdón, no, el centro... El informe que le vamos a hacer llegar, senador, nutren a un tronco que es el BUD, que es la base unificada de datos. Y hacia ahí es donde tenemos que avanzar, pero por eso no podemos tampoco perder la vista de cuáles son las fuentes que lo nutren. Entonces le haremos llegar, presidenta, el detalle de este documento, también cómo funciona específicamente, porque creo que sería importante para que lo tengan a disposición, y yo con eso siento que también he respondido y disponibles para responder más allá de esta sesión, pero ojalá para que se pueda avanzar como ustedes mismos lo han determinado. Muchas gracias, subsecretario. Señor fiscal. Gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, aún que ya está avanzada la sesión, aprovechar de saludar a todos los senadores presentes y a los invitados y quienes no participan como oyentes de la sesión. Voy a tratar de ser breve, pero responder las preguntas formuladas. Comparto la preocupación del senador Durresti y probablemente él me escuchó cuando planteé, lo manifesté en términos similares quizás a los que él también ha señalado. Mi preocupación porque no contábamos con información en materia de delincuencia o de seguridad tan confiable como la que proporciona el Banco Central en materia de economía. Comparto su opinión. En este tiempo hemos dado pasos importantes y me parece que en la dirección correcta, falta mucho por avanzar. El Informe Nacional de Homicidios Consumados al que hace alusión que describió el subsecretario de Prevención del Delito es un buen ejemplo de aquello. Requirió un esfuerzo casi de minería o de arqueología de datos porque nuestros sistemas no estaban preparados para nuestros sistemas informáticos para poder entregar un informe tan detallado, tan preciso como el que internacionalmente debíamos poder contar. Pero sin embargo hemos ido avanzando. Por supuesto nos queda mucho en periodicidad, en frecuencia, en hacerlo más seguido, o sea, con intervalos más cortos la entrega de información, y particularmente en lo que a nosotros respecta, en poder avanzar para tener mejor información sobre la eficacia del trabajo que estamos realizando, pero es un buen pie. Es un buen pie. Pero, sin embargo, eso, tal como como planteaba en la sesión anterior, más que caer en una suerte de mal de Diógenes de datos, de información, lo importante es qué es lo que hacemos con esos antecedentes y cómo los ocupamos para tomar decisiones apropiadas. Y hemos hecho durante este año lo que hemos podido durante el 2023, que en base el año ya pasado, con información 2022, pero uno de los motivos por los cuales es relevante aumentar la periodicidad es que podamos tomar decisiones con información más fresca, ¿no? Por ejemplo, tomamos decisiones sobre un equipo ECO en la ciudad de Los Ángeles, en la provincia de Arauco, con información 2022, no con la información primer semestre 2023, porque no la teníamos, ¿no? Y todavía no contamos con una metodología para poder tenerla con más frecuencia, pero estamos avanzando y estoy seguro que el primer trimestre de 2024 vamos a poder tener buenas noticias con la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto de poder contar con mayor frecuencia con información más confiable. Pero lo importante es que esta cosa resulte, así que nosotros entreguemos información para que experiencias como la que dio el senador Durresti, que lamentablemente no son una excepción, no son cosas raras, ¿no? Y yo, cuando alguna vez hemos conversado fuera de sesión, yo le he contado que funcionarios de la Fiscalía han sufrido situaciones más surrealistas o más insólitas que la que él vivió, ¿no? No se vuelvan a ocurrir. No vuelvan a ocurrir y hemos tomado algunas medidas sobre el particular. Así, por ejemplo, el fiscal nacional, antes de que yo llegase, el fiscal nacional Aguat había dispuesto, constaba una instrucción general
de él en orden a que en los delitos de homicidio y otros delitos graves los fiscales siempre debían constituirse en un sitio de suceso, pero eso había dejado de ocurrir. De ahí la importancia de la norma que incorporó este Congreso respecto de la posibilidad de remoción de fiscales regionales por incumplimiento reiterado de instrucciones generales, porque apunta precisamente a controlar ese tipo de medidas, pero sin perjuicio de aquello. Para el mejor control de eso, es que con el apoyo del programa Calle Sin Violencia pudimos financiar los equipos ECO, y los equipos ECO nos permiten volver a los sitios de suceso en los casos de homicidio, porque no solo teníamos problemas, por ejemplo, con las unidades de víctimas en términos de cobertura, de que no estábamos en todo el país, sino que además contábamos con un reglamento que establecía que las unidades de víctimas tenían que trabajar en horario hábil y en día hábil, ¿okay? y con turnos muy debilitados. Entonces esto nos permitió volver a donde nunca debimos dejar de estar. Y asimismo, en materia de información, hemos también tomado decisiones importantes. El problema de las esperas a las que hacía alusión el senador respecto a la cantidad de tiempo que los carabineros pierden en la calle tratando de contactar a los fiscales en los casos de flagrancia. Hoy día con la aplicación de Bitácora Web Nacional es un asunto que afortunadamente ya empezó a quedar atrás en todo el territorio nacional, porque ya los carabineros no necesitan comunicarse con el fiscal por teléfono, a diferencia de lo que ocurría antes, salvo situaciones muy puntuales, en casos muy calificados, para asegurar mayor celeridad y mayor rapidez. Sino que hoy día se comunican por un sistema, una aplicación que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, a la que se encuentran hoy día conectados probablemente la totalidad de las unidades de carabineros, también de las unidades de la PDI. Se han ido uniendo también las unidades de Gendarmería de Chile. Esperamos que también se unan las de la Policía Marítima, para que ya no se produzcan estas pérdidas de tiempo, dejen de producirse estas pérdidas de tiempo a las que se alusiona el senador, y tengamos más carabineros en la calle patrullando y más policías de investigaciones haciendo su trabajo y no perdiendo el tiempo esperando que les contesten un llamado. Por supuesto, esa aplicación va a ir mejorar, nos va a entregar mejor información, pero hemos tomado medidas para que eso deje de ocurrir, sin perjuicio de que todavía no tenemos plan de fortalecimiento y nos faltan, y probablemente con recursos adicionales podamos hacerlo mejor. Pero algunas cosas hemos estado avanzando en ese punto. Y respecto de las órdenes de investigar, esas decisiones normalmente descansan en las atribuciones de los fiscales regionales e incluso de los fiscales de cada causa. Aunque tenemos algunos acuerdos generales, que a veces no escritos, a veces más o menos escritos, respecto de con quiénes trabajar ciertos incidentes en particular, pero existe una política general. Y una de las labores que quiero emprender este año es precisamente poder concentrar algunos tipos de tareas en algunas policías para que poder focalizar recursos en materia de laboratorio y de otras materias. Y también liberar carabineros para tener tareas preventivas, pero esa es materia de otro costal. Si frente a la pregunta del senador, hoy día descansa principalmente en la decisión o del fiscal adjunto o una decisión de política del fiscal regional. Pero también descansan los recursos con los que contamos. En la comuna de Panguipulli, que es de su circunscripción, en la comuna de Panguipulli solo contamos con 2 carabineros de la CIP para poder diligenciar las órdenes de investigar de la Fiscalía Local de Panguipulli. No tenemos alguna unidad de la PDI que la pueda atender, y por supuesto ese tipo de situaciones condiciona lo que podemos hacer. Tampoco tenemos, como usted sabe, no tenemos OS9 en la región de Los Ríos. Eso también condiciona qué es lo que se puede hacer. No solo son decisiones discrecionales, sino que también tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Gracias, fiscal. Señor ministro, no sé si quieres agregar algo usted. Un par de consideraciones adicionales que yo creo que es relevante en el contexto del proyecto, de este proyecto de ley en particular. Tal como lo ha expresado el Ejecutivo y también el Fiscal Nacional en las conversaciones previas, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, como vuestras señorías saben, es consecuencia del compromiso de la Ley de Presupuesto del año pasado. El senador Durresti ha insistido en vincular, y yo creo que de un modo adecuado, que no solo basta mirar una institución, que hay que mirarlas en términos integrales, pero yo ahí distinguiría 2 aspectos. Uno, que me parece que son relevantes. Uno es reconocer lo que hemos avanzado hasta ahora. O sea, buena parte de algunas de las discusiones que tenemos hoy día no sería posible sin que previamente las instituciones que trabajan en el sistema de enjuiciamiento criminal no hubiesen integrado una serie de prácticas. Y por cierto, hay muchas cosas que tenemos que mejorar,
pero sobre todo yo diría que es establecer un modelo de gestión más bien adaptativo que permita ir mejorando algunas cosas de gestión. La segunda tiene que ver con probablemente reforzar, esto ya no tiene que ver con el proyecto de ley, pero probablemente sí como consecuencia de la discusión de este proyecto de ley, con mayor intensidad el funcionamiento. Hoy día lo tiene la Comisión de Coordinación del Sistema de Enjuiciamiento Criminal, pero eso tiene una representación regional que permitió la instalación del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que permitió integrar prácticas, que permitió esta disputa de los datos hace muchísimo rato. Y yo creo que el siguiente paso después de este proyecto es ir dimensionando las capacidades que tiene el sistema, ¿no? Es decir, que cuando hacemos una reforma en un ámbito, eso tiene efectos sistémicos, no solo de probablemente el tipo de conducta de las instituciones, sino que también de las capacidades que éstas puedan tener, ¿no? Así que nosotros nos quedamos con esa tarea en lo que se refiere a la integración del trabajo y de los impactos que tiene en el sistema de enjuiciamiento criminal. Un avance está en los proyectos de ley que ha aprobado este Congreso y particularmente el que por ejemplo, que integró a Gendarmería de Chile a esa comisión que hasta ahora era simplemente un invitado, que es una manera de reconocer los efectos sistémicos del funcionamiento del sistema. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bien. Hemos dedicado al estudio en general de este proyecto alrededor de 6 o 7 sesiones. Hemos escuchado a todos quienes nos han pedido ser oídos, además de los que nosotros hemos invitado, las autoridades del Ejecutivo, y también a quienes los señores senadores nos han pedido escuchar. Creo que se han dado y contamos hoy día con todos los insumos necesarios para preparar las indicaciones en el tiempo que hoy día la sala nos entregue o el día de mañana cuando se vote en general, para poder perfeccionar este proyecto. De la misma manera esperamos que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, haya escuchado todas las inquietudes de los senadores para poder ayudarnos a patrocinar o gestionar algunas de las indicaciones que probablemente nosotros no tenemos iniciativa, sea que se pongan en este o en otro proyecto. Y por lo tanto, yo voy a proceder a votar en general, como lo dije el día lunes. El día lunes lo íbamos a votar en general, a petición de que se escuchara al Ministerio Público, que no concurrió el lunes, o no concurrió la ministra ni el subsecretario, sino que solo un asesor. Lo postergamos para el día de hoy, pero creo que ya las discusiones se están debatiendo sobre los mismos temas y por lo tanto voy a someter en general este proyecto. Senador Durresti, ya sé que me pidió la palabra, se la voy a dar por última vez antes de votar en general. Senador. Muchas gracias, Presidenta. No puedo no aprovechar esta magna oportunidad de hacer algunas consultas que siempre llaman la atención. Hay una política pública o una institución que se llama ECO. Un programa. ¿Significa? ECO con H es. Ya. Homicidio, ya. Me imagino que eso es para perseguir homicidios en regiones donde hay homicidio. Tengo entendido que ese programa está en la región de Ñuble. Y de acuerdo a las estadísticas, a propósito de estadísticas que nos ayudan para tantas cosas, no está en Ñuble, pero está en... ¿Ya? Entonces me voy a Biobío. Yo me voy a la Araucanía. Que hay un principio básico en este país que se llama la igualdad ante la ley. ¿Y cómo le explico yo a los vecinos de la Norte Grande en Valdivia o de Panguipulli que ese programa está en determinadas regiones y no está en los ríos? ¿No hay algo ahí de discriminación? Porque estoy revisando acá las tasas, comparaba con Ñuble porque es la región más parecida a la en tamaño y en data de creación. Sí, pero a lo que quiero decir es que las tasas de las otras regiones no son extremadamente altas en comparación
a las donde no está. Entonces, yo envié un oficio hace un par de semanas, el 12 para ser exacto, al fiscal nacional y también al Ministerio del Interior, para decir por qué este programa, ECO, está en determinadas regiones y en otras no. ¿A qué se debe? Hay que cogotear más gente, hay que matar más gente, o qué es lo que ocurre, porque la verdad es que si nosotros tenemos, y a propósito de esto de que vamos a aprobar un proyecto que me imagino que es nacional, las políticas públicas son nacionales, salvo que tengan una justificación en un foco, y yo entiendo alguna región, y recuerdo haber seguido a la presidenta que hacía un planteamiento, y creo que ha sido positivo, presidenta, de Tarapacá, hay una intervención. No ocurre lo mismo en otras regiones, y hablo por la región que yo represento. Tenemos concentrado, tenemos identificados lugares con mucha ocurrencia. Murió un niño hace un par de meses, mueren adultos, hay balaceras, cosas que no existían. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que esperar que llegara un pic de homicidio? Tenemos que ¿cuál es la lógica para incorporar este programa y que no sea un programa nacional? Termino con lo siguiente. A mí me gusta, yo creo que nosotros tenemos que tener, y por eso me gustan estas reuniones en que tenemos una visión sistémica, no cuántos fiscales aumentamos o cuántos PDI se ingresan o cuánto, es que el delito se mueve. Y hoy día quizás nosotros no tenemos tanto delito en la región de Los Ríos, pero tenemos base de operación para la comisión de delito en otros lugares. Y eso gracias a una profunda y errada política del año 2022, cuando se trasladó a Valdivia a presos de alta peligrosidad. Y que aquí, discutiendo con la ministra de Justicia, nunca se puede explicar. Nos llevaron no solo a una buena cantidad de presos de alta, de las organizaciones criminales más brutales de Santiago, se las llevaron a Valdivia, sino que también eso lleva el traslado de sus familiares. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿A quién le cobramos eso? ¿En qué estadística está eso? ¿Y por qué nosotros en la región de Los Ríos tenemos que mamarnos esta mala decisión de una autoridad de Santiago que nos contamina, nos contagia y hasta el mundo del AMPA se termina alterado? Entonces queremos tener 150 muertos o niños y para tomar esta medida. Entonces hago esta vuelta para decir buenos instrumentos de políticas públicas como estas ECO, apliquémosla en regiones donde hay una alta criminalidad, pero también apliquémosla en algunas que todavía estamos en una cifra explicable y anticipamos que no se nos instale el crimen organizado. Entonces, esa es la política que hago. Mandé este oficio el 12, estamos el viernes, que creo que lo están trabajando junto con el de las escuchas, ¿cierto? Me imagino ese lo estaban trabajando con el de las escuchas, ¿o no? En una sola respuesta. Gracias, senador. Señor fiscal. Muy brevemente, el compromiso de tener ambas respuestas esta semana, senador. Pero en general cuando recibimos la invitación de incorporar este plan dentro del contexto del plan Calle Sin Violencia por parte de Interior, la iniciativa original era un proyecto en la región metropolitana, lo que íbamos a hacer. Era un proyecto porque era el esfuerzo de coordinar, el desafío era coordinar el esfuerzo de las 4 fiscalías regionales metropolitanas. Ustedes conocen las dificultades que tiene eso en Santiago, y Interior nos propuso que lo ampliásemos a otras regiones. Y uno de los criterios que adoptamos de común acuerdo fue que la selección de las regiones estuviese basada en la evidencia que habíamos podido recoger en el observatorio. Es decir, vamos a elegir las regiones, en el observatorio tiene conclusiones respecto de la tasa de homicidio que todos aceptamos en general como confiable respecto al 2022. Entonces, en base a la información 2022, elegimos a las 10 regiones que tenían el problema más severo, y en esas 10 regiones se instaló este programa inicial con expectativas de ampliarlo a otras regiones u otras locales ciudades en la medida que demostrase ser una buena experiencia. Perdón, Presidenta, para precisar, esa dotación, ese equipo es financiado por Interior, es con cargo al Ministerio Público, se incluye o cómo dialoga con este programa de fortalecimiento. Sí, depende del año. El año pasado buscamos
buscamos una forma híbrida, eran 2 meses y medio y no queríamos esperar la ley de presupuesto para poder salir adelante con el programa. Entonces, para no tener que esperar la ley de presupuesto, una parte se financió con fondos de la subsecretaría, que entiendo que venían del BID, no sé, y otra parte fue con fondos propios que nosotros redestinamos a esto. Y ahora está funcionando, creo, a propósito de la ley de presupuesto que ello se discutió. Hubo un acuerdo en la ley de presupuesto de este año en que la Subsecretaría del Interior traspasó todos los recursos para que fuera 100% el Ministerio Público quien ejecutara el proyecto, porque el año pasado, como seguían en la subsecretaría contrataba funcionarios y luego los mandaba al Ministerio Público, lo que se les quitaba absolutamente autonomía o muchas veces el solución. Y este año hubo algunos inconvenientes, pero ¿para qué vamos a arreglar? Vamos a arreglar. Finalmente hubo un acuerdo y una solución. Y entonces la idea es que la medida que el programa sea bien evaluado, ampliarlo a otros lugares donde la región, donde amerite o se justifique que ello ocurra. De hecho, el mismo requerimiento que usted ha hecho, senador, lo recibí en la cuenta pública de la región de los lagos de parte de la delegada presidencial para que se extendiera, pero vamos a responder esta semana. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Señor secretario, si toma la votación en general, por favor, a los señores senadores. Gracias, presidenta. La señora presidenta, somete esta votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senador Surcuscoque. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Surdurresti. Voy a fundamentar mi voto en este planteamiento. Este es un proyecto que comienza a abordar una de las aristas que tiene el déficit en la persecución penal. Espero a partir de marzo presidir esta comisión y seré celoso en pedir la coordinación de todas las instancias como esta, con el respeto y con intercambiar opiniones, para que en definitiva el fortalecimiento del Ministerio Público se traduzca en mejor persecución penal, y que la Subsecretaría de Prevención del Delito y que el Ministerio de Justicia como ministerio, con Gendarmería y Poder Judicial y las policías, de manera coordinada enfrentemos el flagelo de la delincuencia. Voy a votar en el entendido y hago fe en el gobierno, tanto el ministro de Justicia como de Interior, que le harán el seguimiento para que esto no sea una reforma aislada, simplemente de aumento de personal, que lo vamos a hacer, y mejorar las condiciones laborales, de funcionamiento, gremiales que tienen obviamente los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, pero creo con el propósito central de persecución, de perseguir y mejorar la persecución penal. Eso tiene que ser, y espero ahí que el gobierno con los dos ministerios involucrados estén en ese predicamento. El Ministerio Público obviamente lo estará porque afecta o mejora su institución, y creo que las policías también debieran estar, pero con ese compromiso, pensando y confiando en que esa es la decisión del gobierno, voy a votar a favor. Gracias, senador. Senador Solpiuk. Muchas gracias. También voy a fundamentar el voto, señora presidenta. Creo que este proyecto es muy importante y muy urgente, y es parte de una solución sistémica al problema grande que tenemos. Tenemos una falla sistémica. Chile no es un Estado fallido, es un sistema fallido, y tenemos que mejorarlo. Sin embargo, creo que nos quedamos cortos, y nos quedamos cortos en capacitación. Necesitamos poner un pilar fuerte para que todos los que se incorporen, todas estas nuevas personas, lo hagan a la altura del siglo XXI, y que tengan destrezas y habilidades distintas, y que tengan un tiempo para que puedan comprobar que efectivamente están en las condiciones para poder dirigir las investigaciones. Creo que nos quedamos cortos en cumplir la ley 21.180, transformación digital del Estado. Y esto hay que cumplir los plazos son 3 años, lo que le está quedando al gobierno central. Entonces también tiene que ir alineado lo mismo. Por eso, señora presidenta, creo que es importante en el informe de Hacienda también considerar estos elementos, hacerle llegar al ministro de Hacienda que esta va a ser una prioridad como parte de la agenda de seguridad integral. Quizás si hay algo que ponerle un nombre es a eso. ¿Cómo nos comprometemos todos a una seguridad integral? Donde van a haber varias reformas a cada uno de los sistemas. La reforma procesal penal, por ejemplo. O sea, cada uno de los sistemas tiene que ser revisado para que sistémicamente pueda funcionar.
Habiendo dicho lo anterior, señora presidenta, y esperando se cumpla el compromiso el lunes 22, señora presidenta, le insisto, conversemos la comisión con el presidente del Senado, es muy importante lo que va a ocurrir, porque va a desencadenar también esa gobernanza digital tan necesaria, porque si no, nadie va a poder funcionar, van a quedar todos atrapados. Voto a favor, señora presidenta, gracias. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Muy bien, hemos despachado entonces a sala este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público en general. Agradecemos el trabajo de todos nuestros invitados que nos han acompañado durante todas estas sesiones y de la misma manera a los señores senadores. Y a la Secretaría, habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta.